desgràcia d'un pobre home té una filla per casar. Bienvenidos y bienvenidas, bon dia, benvingut per a tots per a aquesta festa de Sant Jordi de los catalans, de los paraguayos. Nosotros somos parte de la comisión directiva del Centre Català d'Asunción que congrega a los catalanes, descendientes de catalanes. Para convivir en paz es importante, un buen trato siempre me lo puedan dar, y con gestos y palabras cariñosas, esta vida yo la voy a disfrutar. Para convivir en paz es importante, y un buen trato siempre me lo puedan dar. Un gusto inmenso estar celebrando este día tan importante, San Jordi, porque son 110 años que están marcando historia y presencia en el Paraguay. Cataluña no solamente es un lugar, sino es un lugar donde hay un sentimiento catalán, ahí está Cataluña. Estamos en un lugar emblemático en esta calle Palma, donde arquitectos de la talla de Enric Clarit, que están aquí encima de Óptica Visión, o Jaume Miquel, o Serafí Marsal, también ellos nos contemplan y nosotros somos sus herederos. Bienvenidos a esta que es su casa. Recordamos hoy, día 27 de abril, la festividad de Nuestra Señora de Montserrat, patrona de Cataluña desde 1487. ¿Verdad? La Virgen de Montserrat aparece en la historia de Cataluña como una de las vírgenes aparecidas en el año 880. Ya está el orfeo listo para empezar. Yo pongo la cara como presidente del centro, pero acá hay varias mujeres que en realidad son las que mandan. Muy agradecidos porque nos hayan abierto las puertas. La mayoría de las familias catalanas, sobre todo del campo, no tenían para comprar vasos. Entonces tenían el porrón del que todos podían beber. Y más o menos sería algo así. Buen provecho, buena nit, salud. Para bailar la gamba, sintonice Radio Lemba. Practica mi matisse, no claves la gamba. Apágate el cogolla, vos y ve la guardia. Se necesita una poca de gracia. Ya no ves como un reflejo, no necesitas.